más corazón en las manos. Queridos hermanos religiosos Camilos y todos los interesados por esta figura referente de humanización de la salud, os saludo con ternura en este año jubilar 2025, en el que celebramos el 450 aniversario de la conversión de San Camilo. Os saludo con ocasión del 15 de agosto, fecha en que recordamos la primera intuición de Camilo de crear una compañía en el Hospital de Santiago de los Incurables, en Roma, tal como refiere Sancio Cicatelli, que dice: estando pues una noche ya tarde, podía ser la 1 de la madrugada, en medio del hospital, preocupado por estas consideraciones, se le ocurrió este pensamiento: que tal inconveniente no se podía remediar sino librando a los enfermos de aquellos mercenarios, instituyendo en su lugar una compañía de hombres piadosos y de bien, que no por salario, sino voluntariamente y por amor a Dios, los sirviesen con la caridad y ternura que suelen emplear las madres con sus hijos enfermos. Pues bien, voy a hacer en la próxima media hora que sigue un recorrido por los 17 nombres que nuestra orden recibe a lo largo del tiempo. Un trabajo que he hecho con mucho interés y que comparto con mucho cariño. 1. Compañía de burla. En los primeros momentos de dificultad, Monseñor Cusano, al ver cómo se comportaba Camilo, Bernardino y Curcio, se sintió herido, ya que el Hospital de Santiago de los Incurables de Roma perdía mucho con su marcha, y Camilo fue acusado ante el beato Felipe, su confesor, diciéndole que no solo había dejado el hospital, sino que se había llevado con él a los mejores trabajadores, con gran detrimento para los pobres, añadiendo que lo había hecho porque se le subieron los humos. Quería ponerse al frente de su compañía de burla, como la solía llamar. Segundo lugar, siervos de los enfermos. Sabemos que el nombre que Camilo quiso y sus compañeros al principio fue el de siervos de los enfermos. Dice el Cicatelli: reunido un día con todos sus compañeros, que aún no llegaban a una docena, les propuso la idea. Luego de hablar bastante sobre el asunto y empujados por su gran caridad para los enfermos, a quienes consideraban ser dueños y señores, resolvieron llamarse siervos de los enfermos. Pero al darse cuenta de que en la Iglesia de Dios existía una orden llamada de los siervos, por no causar confusión, abandonaron tal propuesta. 3. Compañía del Padre Camilo. En el mismo año de la primera idea de fundar una compañía, en 1584, al abandonar la propuesta de siervos de los enfermos, dice Cicatelli: se acordó Camilo de que en el Santo Evangelio se hacía muchas veces referencia al nombre de ministro, para imitar a Jesucristo en su santa humildad, y se alegraron de poder ser llamados ministros de los enfermos. Desde ese momento en adelante la congregación fue llamada siempre con tal nombre. Hasta aquel momento se la había denominado Compañía del Padre Camilo. 4, pues, ministros de los enfermos. El Cicatelli, compañero y primer biógrafo de Camilo, dice: reunido un día con todos sus compañeros, les propuso una idea. Luego de hablar de otros asuntos, resolvieron llamarse siervos de los enfermos. Pero al darse cuenta de que ya existía una orden, decidieron y se alegraron de poder ser llamados ministros de los enfermos. Desde ese momento en adelante, la congregación fue llamada siempre con tal nombre, hasta entonces Compañía del Padre Camilo. Y Morandini dice al respecto: Camilo no vaciló mucho tiempo en dar a la obra un nombre fijo y canónico, por cuanto resultó a su humildad que deprisa se lo indicó, pero aconsejándose al mismo tiempo con su claro entendimiento, quiso que el nombre fuera la expresión más exacta de su misión. Como se había hecho esclavo hacía años de los que padecen, permanecía atado con cadenas de amor a los pies del lecho de los menesterosos,
propuso a sus compañeros que en adelante su nombre sería el de ministros de los enfermos. Quinto, ministros de los infiernos. El mismo Cicatelli y el traductor Salvador Pellicer, en nuestra memoria, aclara que en italiano es solo el cambio de una letra. Refiere que fueron llamados ministros de los infiernos. En realidad es una N en lugar de una M de infermi. Dice así: al oírse el nombre definitivo por Roma, como no se comprendía aún bastante bien, los niños, por sorna, los llamaron ministros de los infiernos. Este apelativo parecía una inspiración del diablo, pues este soberbio espíritu no podía soportar que un grupo de hombres tan diversos, surgidos de forma tan extraordinaria y con un hombre tan humilde, le hiciesen tanta guerra y le arrebatase con la ayuda de Dios tan gran número de almas de las manos. Procuraba, por tanto, el maligno y ponía todo su esfuerzo en que fueran temidos y no los llamasen en socorro de los moribundos, ya que esto les disgustaba en gran manera, como si fuesen más bien ministros del infierno y de condenación de salud. 6. Los hijos de Camilo. A los pocos años de navegar en las aguas de las penalidades humanas, comprendió Camilo, y lo dijo en énfasis lastimero a los suyos, que los hospitales eran el Mediterráneo y que las casas particulares eran el Atlántico. En su lúcida inteligencia, al influjo de los resplandores de la caridad, se había formado un concepto genuino de la realidad. Convenía, pues, correr también el océano y desafiar sus tempestades. Convenía abrazar el ministerio de las casas humildes y olvidadas. Para su alma era cobardía esperar en el hospital que le trajeran a los pobres de la calle. Más nobleza y valor existían buscándoles, como el cazador las aves. No hay que decir de los beneficios que redundaron a la corporación, pues por este camino en breve adelantó mucho en la estima y admiración de toda la ciudad. Sucedía todo esto al finalizar su pontificado Gregorio XIII y comenzar Sixto V, que debía aprobar la orden de Camilo. Una sola cosa le faltaba a la empresa y era bautizarla, porque unos la apellidaban los hijos de Camilo. Este era el sexto nombre. Séptimo nombre, por este tiempo, los hijos del padre Capelli, en 1586. Es en este mismo contexto de inicio de la atención a domicilio en el que Fernando Morandín refiere el nombre del padre confesor Ottaviano Capelli, que los confesó durante un tiempo hasta que Camilo comenzó a tener sacerdotes y confesores. Entonces dice Morandín: otros los llamaban los hijos del padre Capelli. Algunos lo creían y consideraban como una esfera de influencia de los jesuitas. 8. Los padres del hospital. Fernando Morandini, autor del libro San Camilo, una figura del siglo XVI esbozada por el dolor, de 1913, que yo he podido conocer por invitación del padre Juan Mari López, en el contexto de la nueva idea de atender a domicilio, dice: otros, por fin, los llamaban los padres del hospital. 9. Los religiosos de la Cruz Roja, 1606. El Pronzato en todo corazón para los enfermos, esta obra de arte de este periodista, dice: más tarde el gran duque Ferdinando de Medici prestará oídos a las insinuaciones rastreras acerca de las intenciones de los religiosos de la Cruz Roja de tratar de apoderarse del hospital. Se advierte que existe un voto explícito por el cual los hijos de Camilo no pueden asumir tareas de dirección y de administración, pero las sospechas prevalecen sobre las razones concretas. En 1606 será preciso abandonar la residencia en el hospital y limitarse a las visitas diarias
y a la asistencia de los enfermos en la ciudad. Es aquí donde son llamados los hijos de la Cruz Roja. 10. Los hijos de la Magdalena. Dice Morandit, al hablar de la compra y mejoría de la casa de la Magdalena, donde terminaría su crucifijo y la imagen de la Virgen de la Salud, dice, muchos romanos llamaban a los hijos de Camilo los padres de la Magdalena. No tan solo por razón de origen era justo este título, sino especialmente porque con su acendrado fervor resucitaron el corazón de los cristianos la devoción y el amor que grandes y pequeños tributaban antes a la gran amiga del Redentor, olvidada hasta que el penitente de Boquiánico se encargó del culto y de los honores, que bien merecido los tenía. A los pocos días del traslado a la nueva casa, se les juntó el padre Francisco Profeta, uno de los primeros compañeros, además del teólogo insigne Pablo Corneta. Aquí son llamados los hijos de la Magdalena. 11. Los crucíferos. El Pronzato, poniendo en valor la cruz en el pecho, dice, refiriendo al inicio del uso de la cruz roja en el hábito, dice, la ceremonia de entrega de la cruz en su sencillez asume el tono de una solemne investidura. El candidato se compromete a observar la pobreza, castidad y obediencia y a servir a los enfermos durante toda su vida. Entonces Camilo le coloca la cruz en el pecho, en el centro del hábito, y otra en el manto en correspondencia con el hombro derecho. Desde aquel momento el religioso se convierte en padre de la cruz, o si es seglar, en hermano de la cruz. En muchos lugares, incluso hoy, los ministros de los enfermos son llamados con el nombre de crucíferos. 12. Clérigos regulares crucíferos. En el bello trabajo de Emilio Spogli, a quien tuve la dicha de conocer y fue mi profesor, sobre el cuarto voto, dice: nuestra religión de clérigos regulares ministros de los enfermos, fundadas por el venerable siervo de Dios Camilo de Lelis, aprobada y confirmada por la santidad de nuestro señor Gregorio XIV en el año 1591, por Clemente VIII en el 1604, es llamada comúnmente clérigos regulares crucíferos, y se le puede adaptar tal nombre con toda propiedad, no solo por la insignia de la cruz que llevan en la sotana y en la capa, en virtud de la concesión hecha por Sisto V con sus cartas apostólicas en forma de breve, sino mucho más por las cruces más vivas y sensibles que llevamos continuamente en el ánimo, aplicados a fatigas extraordinarias y sufrimientos en el ejercicio de nuestro instituto. Clérigos regulares crucíferos. 13. Los padres de la buena muerte, de la bella muerte y del hermoso morir. El Pronzato, gran periodista y biógrafo, mientras relata los cambios del Hospital de Santiago a la Madonina, a Via delle Botteghe Oscure o al Hospital del Espíritu Santo, dice: mientras tanto, el pensamiento germen inducía a los compañeros también a acudir a las familias para asistir a los enfermos y a los moribundos, e incluso a las fondas de Roma, donde no pocos forasteros morían en el más sórdido abandono. La chusma, jugando con el nombre, se divertía llamándole los ministros de los infiernos. La gente, sin embargo, poco a poco adoptaba otras denominaciones: padres de la buena muerte, y mejor todavía, padres de la bella muerte. Bien, habían elegido una vida imposible precisamente para hacerla menos inhumana para los pobres, y conseguían incluso dar una patente de belleza a la misma muerte. A este respecto, en el de los padres del hermoso morir, dice el Banti en su obra El espíritu de San Camilo: desde el principio de la fundación, Camilo organizó la asistencia a los enfermos en las casas particulares, disponiendo cada día que quedasen en casa algunos religiosos preparados para las llamadas. Corrían efectivamente a todas las partes con tanta prontitud y entusiasmo
que la presencia de los ministros de los enfermos junto al lecho de los moribundos era considerada como una señal de su predestinación. En vez de ministros de los enfermos, el pueblo mismo comenzó a llamarles padres de la bella muerte, como en Bolonia, o padres del hermoso morir, como en Florencia. Y el biógrafo contemporáneo nuestro, Giorgio Cosmacini, a que también he conocido, recoge también la relevancia de este nombre diciendo: la asistencia se realiza en los hospitales, pero también en los domicilios. De hecho, Sixto V aprobó la Congregación para la Asistencia a los Enfermos, cuyos miembros, congregados desde hacía 2 años por Camilo de Lelis, estaban dedicados a atender a los enfermos en sus domicilios. Estaban también entregados a la asistencia a los moribundos, por lo que eran llamados, dice Cosmacini, padres de la buena muerte. Más recientemente, en el siglo XVIII, encontramos referencias de la Orden de San Camilo o de la Buena Muerte. Por ejemplo, a referirse al padre Camilo Enríquez, fundador de la Presencia Camiliana en Chile y del periódico La Aurora del Chile. También en Popayán, Colombia, se refirieron en el siglo XVIII a los padres Camilos de la Buena Muerte. 14. Nombre: clérigos regulares ministros de los enfermos. Como bien sabemos, nuestra orden está inscrita en el Vaticano con el nombre de clérigos regulares ministros de los enfermos, aunque los últimos intentos en el siglo XX por parte del gobierno de la orden fueron de que no fuese así. El Cicatelli dice: nuestra orden de clérigos regulares ministros de los enfermos se llamó así por humildad de su fundador y también para explicar mejor la fuerza de su carisma desde el principio de la fundación. Con este nombre fue siempre llamada y nombrada por los sumos pontífices en los breves sígulas apostólicos concedidas para su aprobación y confirmación. Esta congregación fue fundada en el precepto de la caridad, es decir, en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí misma, a cuyo fin miran todas las acciones que hace, tanto corporales como espirituales. Este es el nombre oficial: clérigos regulares ministros de los enfermos. 15. Camilos. No conozco bien el origen del uso del nombre Camilos. La referencia primera que encuentro entre la bibliografía es la de Cosmacini, que no se refiere a que fuesen llamados entonces Camilos, porque usa la palabra para referirse a los compañeros de Camilo. Dice así: en otro breve apostólico, Cum Nos Super, del 26 de junio de 1586, Sixto V concedió profelizioni dirección a Camilo y a sus compañeros la facultad de llevar la cruz en sus vestimentas. Este hecho no deja de suscitar asombro en las gentes, pues no habían visto antes a tales crucíferi en Roma. 3 días después, 8 miembros Camilos, con la cruz en el pecho, colocada en la parte derecha y no en la izquierda, como suelen llamarla otros religiosos y señores y caballeros, mientras se dirigen a San Pedro, son objeto de curiosidad e incluso de mofa. Algunos decían que eran jesuitas llegados de las Indias y otros del Santo Sepulcro, y no faltaron quienes por desprecio los llamaron caballeros de la Peña, la cima rocosa del Monte Calvario, un nuevo nombre. En todo caso, el nombre de Camilos, según ChatGPT, la inteligencia artificial, se usó desde muy temprano, especialmente en hospitales y durante las epidemias. En documentos y cartas del tiempo se dice: ya aparece ese uso antes de 1600. Fue un nombre coloquial y popular adoptado por el pueblo, los enfermos y también por otros religiosos. Su uso se consolidó y se volvió común en el habla cotidiana, sobre todo en los siglos XVII y XVIII. Dice ChatGPT, en los hospitales y ciudades donde estaban presentes, el pueblo, los médicos, otros religiosos y autoridades civiles comienzan a llamarles los Camilos por su fundador. Hay constancia documental del uso de este nombre en cartas, crónicas y registros hospitalarios antes de la muerte de San Camilo, pero es especial
el que antes de la canonización de un fundador, los compañeros sean llamados con el nombre del fundador, Camilos. 16. Padres enfermeros. Ya en el siglo XVII hay testimonios que se refieren a los padres enfermeros en registros civiles, crónicas de hospitales y actas municipales, contratos entre ayuntamientos y camilos en los que se encomienda el servicio de enfermería. Por ejemplo, en Sevilla, Madrid, México o Lima aparece el apelativo de padres enfermeros para distinguirlos de otras comunidades. En concreto, en los registros del Hospital San Andrés de Lima se menciona a los padres enfermeros camilianos. Servían a las salas de incurables y moribundos. 17. Los agonizantes. Siglo XX, España. Y por último, en España sabemos que en diferentes ciudades los religiosos camilos fueron conocidos como los agonizantes o los padres agonizantes, no porque estuviesen ellos muriendo, sino por su asistencia a los enfermos al final de la vida. Tenemos referencia de ello en Madrid, Alcalá lo pone en la puerta del ayuntamiento, pero particularmente en Barcelona, donde recortes de prensa que se refieren a los tiempos difíciles de la calle Baja de San Pedro y en las crónicas de la comunidad usan este nombre. Así, por ejemplo, las actas del 13 de noviembre de 1943 podemos leer: ayer se celebró en la iglesia de los agonizantes, con gran solemnidad y enorme concurrencia, el 50 aniversario de la restauración de los padres Camilos en España. Comenzó el acto con el triduo, a las 8 se celebró la misa, la comunión general, siendo muchos fieles que tomaron la Sagrada Eucaristía, pronunciando un sentido sermón el Padre Superior de la comunidad. A las 10 se celebró el oficio solemne, actuando de preste el prefecto provincial de los padres Camilos en España. En esta crónica se habla de la iglesia de los agonizantes. Queridos hermanos e interesados por Camilo, este recorrido por 17 nombres de nuestra orden no ha querido ser exhaustivo ni pretende ser preciso, excepto la literalidad de las citas que aquí abajo refiero, pero puede ser muy motivador para nosotros. La persona de Camilo en primer lugar y la referencia a los enfermos luego, particularmente a los enfermos al final de la vida, son la clave que atraviesa el nombre que nuestra orden ha ido recibiendo a lo largo de los siglos. Los nombres han sido Compañía de Burla, Siervos de los Enfermos, Compañía del Padre Camilo, Ministros de los Enfermos, Ministros de los Infiernos, los Hijos de Camilo, los Hijos del Padre Capelli, los Padres del Hospital, los Religiosos de la Cruz Roja, los Hijos de la Magdalena, los Crucíferos, Clérigos Regulares Crucíferos, los Padres de la Buena Muerte, de la Bella Muerte y del Bello Morir, Clérigos Regulares Ministros de los Enfermos, Camilos, Padres Enfermeros y Padres Agonizantes. Nos toca honrar el nombre con nuestra fidelidad carismática y nuestro gozo de servir a los enfermos de una u otra manera, incluso desde la estación de la propia enfermedad. Feliz fiesta de la Asunción, os saludo con ternura.